El suelo está compuesto por tres componentes principales: el biológico, el físico, el químico. Y estos componentes son los que dan sus características diferentes al suelo, pero también están ligadas a su geología, al clima, a la vegetación, al tiempo y al manejo que lo transforman y lo hacen evolucionar. En el laboratorio de suelos del INECOL, el LabSAP, Laboratorio de Suelos, Aguas y Plantas, se estudian esos diferentes componentes. En el componente físico, cuya característica principal es la textura, que es el contenido de arcillas, limos y arenas, que dan las propiedades de densidad aparente y real, la porosidad y las características de flujos de agua. Dentro del componente químico, las características principales son el contenido de nutrientes, donde tenemos los macronutrientes como el carbono, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, o los micronutrientes, que son el sodio, el zinc, el plomo, el cambio, el magnesio, que están relacionados todos con las necesidades de las plantas. Y el componente biológico principalmente se estudia los microorganismos y su actividad, que está hecha principalmente por las bacterias y los hongos, pero también estudiamos el efecto que tiene la fauna, que también es importante, y que se estudia conforme a su tamaño, la meso y la macrofauna. En el laboratorio, entonces, estudiamos y observamos esas características. Bienvenidos al Laboratorio de Suelos, daremos un breve recorrido por el lugar. En el área de instrumentos contamos con un fotoflamómetro que nos ayuda a cuantificar sodio y potasio. También contamos con un espectrofotómetro de absorción atómica, con el cual cuantificamos cationes, así como micronutrientes como es el cobre, zinc, manganeso y fierro. Contamos con dos analizadores de carbono-nitrógeno, el primero de marca LECO, que ya es más antiguo, y el segundo que es marca Perkin-Elmer, que además cuantifica hidrógeno. Esta es el área de balanzas, contamos con 5 balanzas. Este es el área de física de suelos. En esta parte realizamos conductividad hidráulica. En esta parte tenemos el área de estufas, que nos ayudan con determinaciones como es la humedad y además eliminar humedad en muestras para otras determinaciones como son nitratos, amonios, carbono, nitrógeno. Este es el área de física de suelos compartida con biología de suelos. Aquí contamos con ollas de presión para determinar punto de marchites permanente, así como capacidad de campo. En esta área también encontramos las bombas de extracción y chocomileras para hacer la determinación de textura por Boyocus. Este es el área de química de suelos. Aquí contamos con estufas de secado, centrífugas, agitadores de vaivén, destiladores para agua, potenciómetros, conductímetros, parrillas de calentamiento, destiladores microkendall, espectrómetro, destilador para arrastre de vapor y campanas de extracción. La cuantificación de bases intercambiables se lleva de la siguiente manera. Se pesan 2.5 gramos de suelo, se agregan 25 mililitros de acetato de amonio, uno normal a pH 7, se agita por 10 minutos en agitador de vaivén y después en un matraz aforado se filtra. Esto se repite. Al final de la filtración se afora a 50 mililitros. La cuantificación de sodio y potasio se lleva en este fotoflamómetro y la cuantificación de calcio y magnesio se lleva en el espectro de absorción atómica. Para la cuantificación de carbono, nitrógeno e hidrógeno se lleva a cabo en el analizador 2400 de Perkin-Elmer. Primero se pesan
2 miligramos en estas pequeñas capsulitas. En el laboratorio realizamos análisis de suelos para hacer la cuantificación de todos los elementos que nos ayudan a determinar la calidad del mismo. Uno de los principales parámetros es el pH, el cual nos indica el grado de acidez o alcalinidad de un suelo, siendo el ideal aquel que se encuentra en un rango entre 6,2 y 0,7, es decir, básico. ¿Por qué? Porque esto afecta la disponibilidad de nutrientes que van hacia la planta y en este pH se encuentran con mayor disponibilidad, como lo son nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, por citar algún ejemplo. Determinación de pH. A continuación vamos a observar el procedimiento que desarrollamos en el laboratorio para llevar a cabo el análisis y la cuantificación del mismo. El procedimiento para el pH involucra pesar 10 gramos de suelo en un frasco y ponerle 20 mililitros de agua. Pasa por un proceso de agitación y posteriormente lo medimos en un potenciómetro, que ha sido previamente calibrado principalmente con la temperatura. Introducimos un termómetro en cualquiera de las soluciones buffer y posteriormente calibramos con buffer de pH 4, 7 y 10. En ese momento nosotros podemos introducir nuestro electrodo a la muestra que contendrá suelo y agua y en ese momento nos arrojará un valor de pH. En este caso nuestro suelo es ácido. Otro nutriente importante que se encuentra en el suelo es el fósforo, ya que es un elemento esencial para que crezcan las plantas, ya sea en su forma orgánica, que proviene de residuos vegetales y animales, o en su forma inorgánica, que proviene de fertilizantes. Para la determinación utilizamos dos métodos. Si el suelo tiene un pH ácido, utilizamos el método de Bray-Kurtz. Si el suelo es básico, utilizamos el método de Olsen, en el cual solo varían las soluciones extractoras. Tienen pH ácido o básico. Para ambos métodos se utiliza la espectrofotometría UV visible, en la cual una fuente de luz pasa por un monocromador, se selecciona una longitud de onda y esta longitud atraviesa la cubeta en la cual absorbe la radiación el componente y el detector nosotros lo observamos como un valor de absorbancia. En el procedimiento, el fósforo presente en nuestra muestra entra en contacto con el molibdato de amonio y el ácido ascórbico. Esto nos ayuda a que se forme un azul de molibdeno, el cual observamos de manera visual. En el siguiente gráfico, en el que observamos una curva de calibración, en el cual pusimos diferentes concentraciones de fósforo y se fue registrando la absorbancia que fue aumentando. Para la determinación de fósforo usamos 2,5 gramos de suelo, el cual extraemos con una solución ácida, en la cual le ponemos el molibdato de amonio con el ácido ascórbico, precisamente porque son los complejos que nos van a dar una coloración azul, que lo vamos a determinar mediante colorimetría. A través de una curva de calibración, la cual, como pueden observar, a mayor concentración, mayor coloración, y tomando los datos de absorbancia, sacamos un gráfico que al darnos una R aproximada a 1 y podemos interpolar la absorbancia con la ecuación y poder así obtener una concentración. Para esto utilizamos un espectro UV visible en el cual introducimos la muestra a una longitud de onda de 882 nanómetros, nos dan la absorbancia y son los valores que registramos. Otro análisis importante en los suelos es la capacidad de intercambio catiónico, conocida como SIC, en la cual nos indica el número de cationes que están en el suelo y su capacidad para retener e intercambiar nutrientes desde el suelo por la raíz a través del tallo y las hojas y toda la planta. El proceso de extracción se hace una saturación con amonio de los cationes, posteriormente se hacen unos lavados con etanol donde se hace la determinación de los cationes, se satura con sodio y posteriormente se determina el amonio. Esto usualmente se hace por una digestión, en la cual tenemos un medio ácido, un medio básico. En la técnica de SIC, una vez que realizamos ya el proceso de extracción, tomamos 10 mililitros de la muestra
y lo vamos a colocar en nuestro digestor Kekral. También le vamos a adicionar hidróxido de sodio, que es una base, para que nos ayude precisamente a hacer la digestión. Posteriormente que hemos colocado los dos reactivos, introducimos nuestro matraz, que tiene un medio ácido con un indicador de color, que en este caso es flujo de metilo con un muro verde de bromocresol. Dejamos que se haga la destilación hasta 75 mililitros. En este momento, nuestro matraz tiene que pasar a tomar esta tonalidad de color verde, y también la tonalidad va a ser de acuerdo a la concentración que se obtenga de los cationes. Una vez que tenemos la muestra en color verde, pasamos al proceso de titulación con ácido clorhídrico. Utilizamos el punto 0,09 normal a través de una bureta. Iniciamos con un color verde esmeralda, posteriormente la titulación pasa a un color azul marino y si continuamos titulando, el color vira a una tonalidad roja. Y es ahí en el momento cuando nosotros sabemos cuántos mililitros gastamos de ácido clorhídrico. Esta es nuestra titulación. Con estos valores nosotros podemos hacer los cálculos a través de la fórmula y saber precisamente cuánta es nuestra capacidad de intercambio catiónico. El azufre es un macronutriente importante para el crecimiento de las plantas porque forma parte de las proteínas y este puede venir a cerca de aportaciones atmosféricas o en forma de fertilizante, inclusive por los animales que depositan sus residuos en el suelo. El procedimiento indica una precipitación del sulfato con el bario y la goma arábica mantiene el precipitado. La absorbancia va aumentando cada vez que nosotros agregamos una concentración más alta de sulfatos y esto se observa con una turbidez. En la técnica de sulfatos ponemos 10 mililitros de la muestra con 10 mililitros de la goma arábiga y esto lo que va a hacer es que nos va a dar un precipitado por el bario con el sulfato y la goma arábiga lo que nos va a hacer es mantener estable este precipitado para que nosotros lo podamos medir, que más bien es una turbidez la que se puede observar en las muestras. Por ejemplo, aquí tenemos la curva de calibración y si pueden notar, conforme va aumentando la calibración de la concentración de sulfatos, va aumentando la turbidez que se observa. ¿Esto cómo lo vamos a medir? Bueno, nuevamente con un espectrofotómetro a una longitud de onda de 340 nanómetros, en la cual vamos a tener una absorbancia que la va a determinar cada concentración de sulfatos. Posteriormente, pues hacemos el mismo proceso con nuestras muestras y vamos a leer y esa absorbancia la podemos relacionar con la curva de calibración y así obtener una concentración. Casa Abierta 2020. Hola, yo soy Ninfa y trataré de explicarles los análisis físicos que realizamos aquí en el laboratorio de suelos. Métodos que nos ayudan a conocer las relaciones entre las propiedades físicas y composición del sistema para las interacciones entre los componentes químicos. ¿Por qué son importantes? Estos nos permiten mejorar el desarrollo de labranza, fertilización, riego y drenaje de un cultivo. Los parámetros físicos que determinamos aquí son la textura, que es por el método de Bogd-Olkus, la densidad aparente, que es por el método de Terron, la densidad real, que es por el método del picnómetro, capacidad de campo, que es con las ollas de presión, y punto de marchitez permanente, que también es con las ollas de presión. Acompáñame. Trataré de mostrar a grandes rasgos físicamente cómo se llevan a cabo las determinaciones. Textura. Para determinar la textura, aplicamos el método de Bogd-Olkus, que consiste en dispersar 50 gramos de suelo secado al aire y tamizado a 2 milímetros con una solución de hexametafosfato de sodio al 5%. Agitamos con una varilla de vidrio para homogeneizar la muestra. Dejamos reposar por 15 minutos.
Posteriormente se agita por 5 minutos en un agitador mecánico para que las partículas se dispersen completamente. Vertimos en una probeta de 1 litro y aforamos con agua con el densímetro adentro. Sacamos y movemos con un agitador de mano durante 1 minuto. Inmediatamente sacamos el agitador e introducimos el densímetro. A los 40 segundos tomamos la lectura de las partículas en suspensión junto con la temperatura. Dejamos reposar por 2 horas y tomamos nuevamente la lectura y la temperatura. Aplicando estos datos en la fórmula, obtenemos los porcentajes de arcilla, limo y arena. Estos porcentajes, interpolados en el triángulo de texturas, conocemos el tipo de suelo. Por ejemplo, si es un suelo arcilloso, si es un migajón o un limo. La densidad aparente es la masa del suelo y el volumen total, es decir, el volumen de los sólidos y el volumen de los espacios porosos. Pesamos un hilo alrededor de unos 20 centímetros de largo. Posteriormente, lo atamos al terrón de un tamaño aproximado de 1 centímetro, previamente secado a 105 grados, y lo pesamos. Recubrimos el terrón con parafina derretida a 60 grados centígrados y lo pesamos. En una probeta con agua, taramos en la balanza e introducimos el terrón parafinado sosteniéndolo sin tocar la probeta y sin dejarlo caer al fondo, y pesamos nuevamente. Aplicando la fórmula, reportamos la densidad aparente en gramos sobre centímetros cúbicos. Densidad real por el método del pignómetro. Es la masa y el volumen de una cierta cantidad de suelo. En un pignómetro previamente pesado en seco, agregamos 5 gramos de suelo seco a 105 grados y tamizado a 2 milímetros. Adicionamos agua destilada hasta la mitad. Llevamos a baño María para sacar las burbujas de aire. Aforamos de tal manera que el capilar del tapón quede lleno. Pesamos. Conociendo el peso del pignómetro con el agua, realizamos los cálculos y reportamos en gramos sobre centímetros cúbicos. Capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Métodos usados con las ollas de presión. La capacidad de campo es la cantidad de agua que el suelo deja disponible para el desarrollo de la planta. El punto de marchitez permanente es la cantidad de agua que retiene el suelo sin que la planta pueda aprovecharla y se marchita. Previamente, saturados con agua los platos de cerámica, uno de 15 bar y el otro de 1 bar, colocamos 3 aros de 5 centímetros de diámetro y 1 de alto en cada plato. Llenamos con muestra seca al aire, tamizada a 2 milímetros, y dejamos saturar la muestra. Una vez saturada, las introducimos en las ollas de presión. Aplicamos la presión mediante aire seco. Para la capacidad de campo, la presión es de punto 3 bar. Y para punto de marchitez permanente es de 15 bar. Dejamos por 24 horas. Si ya no drenan agua, sacamos de las ollas y las muestras las pasamos a una caja de aluminio para posteriormente pesarlas sin el anillo. Una vez pesada, la secamos a 105 hasta tener un peso constante. Con estos datos podemos sacar la humedad reportada en porcentaje. Por último, pasamos datos, hacemos cálculos y finalizamos con los resultados haciendo un reporte. Dentro del componente biológico del suelo tenemos a los microorganismos, los cuales los podemos medir mediante su respiración.
Esta respiración se puede medir en campo o se puede medir también en el laboratorio, en donde medimos emisión de CO2 o absorción de oxígeno. Al conocer la actividad de estos organismos, podemos saber qué tan activo está el suelo y cuánto se está mineralizando. También el otro componente que estudiamos es la macrofauna del suelo, que son los organismos que tienen un tamaño superior a 2 milímetros. Los vamos a colectar en el campo en monolitos de 25 por 25 por 30 de profundidad. Una vez hecho el monolito, lo desmenuzamos y colectamos todos los organismos que vemos y los depositamos en frasquitos con alcohol para conservarlos y ya en el laboratorio los identificamos con la ayuda de un estereoscopio y allí los agrupamos en diferentes grupos como el de las lombrices de tierra, los escarabajos que pueden ser adultos o larvas como las larvas de las gallinas ciegas, o los diplópodos, que son los que tienen 2 pares de patas, o los ciempiés, que tienen solo un par de patas por anillo, y otros grupos que no son tan conocidos. Después los contamos, los pesamos y hacemos comparaciones entre los diferentes usos de suelo para saber si el suelo está bien conservado o mal conservado. En general, un suelo bien conservado tiene como 700 de estos organismos por metro cuadrado y una biomasa aproximada de 100 gramos por metro cuadrado. Un ejemplo de la interacción entre lo físico y lo biológico en los suelos es la agregación, que es la unión de lo mineral entre arcillas, limos y arenas con el material orgánico cementante, que pueden ser excretas de la macrofauna o de la microfauna, o exudados de raíces o de los micelios de hongos. Dicha interacción se refleja en la estructura del suelo, propiedad asociada a la retención de nutrientes, a la fertilidad, al drenaje y porosidad del suelo. La desagregación es la pérdida de dicha estructura como resultado de algunas técnicas de labranza o manejo hecho por el hombre o fenómenos naturales como incendios, huracanes o heladas. Dicha pérdida de estructura disminuye la cantidad de materia orgánica, fertilidad, potenciando procesos de erosión. Gobierno de México.